importante, alrededor de 70 personas conectadas a nuestro Facebook Live. Yo creo que es tiempo, siendo las 6 en punto de la tarde, para iniciar con esta quinta sesión de jornadas de reflexión, de discusión y de formación que desde Comuna de Teoría Crítica hemos venido impulsando desde el inicio de este confinamiento obligado. Es un espacio que nace a propósito de la necesidad apremiante en el marco de esa situación de confinamiento de aportar a debates necesarios alrededor de la teoría crítica y del pensamiento emancipatorio en nuestro país y en la región, y precisamente con las distintas sesiones que hemos realizado hasta ahora hemos querido promover precisamente esos elementos. Para la jornada de hoy contamos con la presencia de Yebrail Ramírez Chávez. Yebrail es filósofo, además es miembro del comité editorial de la revista Líneas de Fuga, también hace parte de la Red Colombiana de Estudios Marxistas, que es un espacio producto de el proceso de conmemoración del 150 aniversario que se cumplió en el año 2017 de la publicación del Capital, y que es un escenario amplio en función de poder promover precisamente el debate teórico, las reflexiones y la formación alrededor de temas tan importantes como la teoría crítica y el marxismo. Hoy vamos a iniciar una serie de espacios dedicados a las reflexiones, a los debates y al estudio en torno a la obra de Antonio Gramsci, quien fue un teórico de los más importantes dentro de la historia del pensamiento marxista, quien tuvo en buena hora el mérito de haber combinado la construcción y elaboración teórica con la más genuina práctica política, al ser también, además de pensador, fundador del Partido Comunista Italiano, y uno de los elementos, digamos, claves dentro de la vida de Gramsci tuvo que ver con, digamos, su situación de presidio durante varios años hasta, digamos, el día de su muerte a manos del fascismo. Pero, digamos, a pesar de esta situación, digamos, de apresamiento de Gramsci, pudo desarrollar una obra bastante grande, bastante importante para lo que se ha conocido como, digamos, el marxismo construido en Occidente. Y para ello, digamos, hemos querido abrir este espacio precisamente con Yebrail Ramírez para aproximarnos al concepto de hegemonía. Entonces, siendo las 6:03 de la tarde, sin más preámbulos, damos paso a Yebrail, no sin antes decir que estamos agradecidos con todas las personas que a este momento se vinculan a esta transmisión, y esperamos que pueda ser fructífero los elementos que nos va a compartir a continuación Yebrail Ramírez. No sobra decir que al final de la exposición vamos a tener un espacio para las preguntas, en la idea de poder resolver dudas que se tengan, comentarios y reflexiones alrededor de la exposición que hoy nos convoca. Entonces, sin más preámbulos, yo le daría paso a Yebrail. Bueno, muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por la invitación a Comuna de Teoría y Crítica. La idea un poco de hoy es dar una primera indagación, una primera, digamos, problematización, que se quiere trazar unas pinceladas bastante tenues de un concepto que, sin lugar a dudas, ha sido bastante enriquecedor para la tradición marxista,
bastante nutrido de componentes para el pensamiento político en general y para la filosofía política, pero que al mismo tiempo ha sido un concepto escasamente comprendido o escasamente problematizado. Y que en Gramsci también es un concepto que hay que tenerlo de una vez claro de entrada, no se encuentra de manera homogénea, definitiva, cumplido, finalizado, ya acabado, sino que en todo su desarrollo teórico, conceptual, en toda su militancia política, como ya lo anotaban, eh, Gramsci fue desarrollando distintas aristas, distintos enfoques de este problema, el problema de la hegemonía. Eh, entonces, precisamente con toda esta problematización, además teniendo en cuenta que los cuadernos de la cárcel son de una lectura en cierto sentido bastante compleja, ¿cierto? Son unas páginas laberínticas, incluso hay autores que llegan a afirmar, intérpretes marxistas que llegan a afirmar que el mismo Gramsci se perdió en su propio laberinto teórico de los cuadernos. Son unas páginas bastante, digamos, fragmentarias, inacabadas, provisionales, experimentales. El mismo Gramsci en todas sus anotaciones aclaraba que los apuntes que estaban ahí siempre debían ser interpretados y leídos en ese sentido, en clave de provisionalidad, ¿cierto? Entonces, digamos, esos primeros elementos precisamente tratan de justificar un poco el título de esta presentación, aproximaciones. Y en esa primera instancia vamos a aclarar tres puntos, ¿cierto? Vamos a hacer unas primeras tres aclaraciones para evitar equívocos, para evitar, digamos, confusiones. Insisto, esto es una discusión que no se ha agotado, una discusión que sigue desarrollándose, que sigue generando polémica. Y es que la primera aclaración nos indica un abordaje etimológico. Vamos a tratar de explicar un poco etimológicamente o muy sucintamente, muy rápidamente, el significado genuino, digamos, si se quiere, que es algo que Gramsci permanentemente tiene presente en la hora de sus notas, y es la noción de hegemonía. Y es que hegemonía remonta indudablemente a la antigua Grecia, remonta como verbo, ¿cierto? El verbo hegemonai significa dirigir, guiar, ¿sí? O conducir. Ese es un verbo que se encuentra constantemente en, por ejemplo, la Ilíada o en la Odisea de Homero, y hacía referencia sobre todo al acto, a la acción de trazar una canal para redirigir, direccionar los arrochuelos, digamos, ciertos canales de riego de agua. Digamos, en primera instancia, esto indicaba el verbo hegemón, y en efecto, hegemón, pues es el sujeto, el agente que realiza esa acción. Pero esto también ha tenido, digamos, otros desarrollos en esa antigüedad, y es que el hegemón también se entendía como aquel que, si se quiere, da el primer paso hacia un lugar. Digamos, si van a explorar un territorio, si van a, digamos, a dar unos primeros avances en una ruta, aquel que da o aquellos que dan esos primeros pasos y que gracias a ello trazan un camino a partir del cual otros pueden continuarlo, pueden dirigirse por ese mismo camino que han trazado, se les considera a los hegemón. Y de ahí, digamos, hacemos otra transpolación, y es que como sustantivo, es decir, ya como hegemonía,
ya referenciaba era a las polis griegas que en el marco de las guerras del Peloponeso, digamos, conducían la gran alianza, digamos, helénica, ¿cierto? Las que dirigían ese proceso de alianza. Eso se encuentra en la historia de las guerras del Peloponeso. Entonces, digamos, aquí ¿qué tenemos? Un paso de una noción algo espacial en el sentido físico, ¿cierto? Reconducir un río o trazar una ruta mientras se avanza en una exploración espacial de un terreno ignoto, ¿cierto? Haya una consideración de término más político-militar y en términos estratégicos con el sustantivo hegemonía. Sin embargo, hay varios historiadores, uno de ellos muy importante, Perry Anderson, en su obra La palabra H, de H-Word, digamos, yo preferiría traducir como la palabra con H, pero digamos sería una, para espacios inglés ahí, digamos, hoy poco relevante. En su investigación, encuentra que cayó en desuso el término hegemonía después de, digamos, de la tradición antigua griega hasta por lo menos el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, cuando hegemonía, digamos, retomó nuevamente cierto brío en el vocabulario político para referir a los estados que dominaban el panorama internacional europeo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hegemonía ya a partir del siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, ya estaba muy referenciado a la conducción y al dominio y a la superioridad de ciertos estados políticos respecto de otros, que implicaba también nociones como el colonialismo, que implicaba nociones como superioridad en escenarios de guerra, etcétera. Y aquí también es importante hacer digamos, una puntualización. Y es que, como ustedes notarán, el sujeto de este término, a partir del siglo XIX, son los estados. Esto es clave porque en Gramsci vamos a ver que el sujeto de la hegemonía es otro. Y Gramsci, como buen marxista, un marxista, digamos, no dogmático, no clerical, no subordinado a los parámetros del diamat soviético, sino un marxista en el sentido lukácsiano y en el sentido que él mismo admite ortodoxo, ¿cierto? Pues redefine la idea de sujeto y redefine la idea de hegemonía. Entonces, esta aclaración, ¿por qué es importante? Porque, digamos, esa noción, esta idea etimológica, Gramsci de todas maneras la mantiene. De todas maneras, Gramsci la recoge y permanece a lo largo de su teorización, permanece a lo largo de su exposición y problematización, obviamente con nuevos matices, con mayores profundizaciones y problemas, pero no se pierde esa idea de conducir, de dirigir. Y no se pierde ni la idea de sujeto, ni la idea de espacialidad, pero esto también va a cambiar, ¿cierto? Ya la espacialidad no va a ser la física, sino va a ser otro tipo de espacialidad que ya iremos viendo. Segunda aclaración importante. Hegemonía no es un término que le pertenezca o que sea patrimonio exclusivo de Antonio Gramsci. La hegemonía no fue que se inventó él o no es que antes de él haya, digamos, estado en las sombras del marxismo el problema de la hegemonía. Esto también lo aclaran distintos investigadores de la tradición marxista, de todos los de todo el abanico pues, de tendencias políticas, desde eurocomunistas, maoístas, hasta, digamos, marxistas un poco más revolucionarios, etc. Christine Buschig-Glucksmann, por ejemplo, filósofa y esteta marxista francesa, igual Perry o María Antonieta Matteucci, reconocen que como término, la hegemonía es de larga tradición en el campo del movimiento obrero.
y en el campo de las batallas socialistas, especialmente en Rusia. Esto es fundamental porque haciendo esa investigación nos damos cuenta que en Rusia, Plejánov, Axelrod, Martov, Lenin, Trotsky, cada uno dentro de sus polémicas internas bastante álgidas, desarrolló una reflexión y una comprensión de lo que era la hegemonía. Entonces, digamos, esto también es importante. En la tradición del marxismo, la hegemonía ya estaba desarrollando como un problema en el marxismo ruso. Tanto es así que ese concepto de hegemonía, como lo entendían los rusos, en esas polémicas Gramsci lo mantiene. Gramsci lo, digamos, recoge y lo mismo lo desarrolla. Grosso modo, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el concepto de hegemonía para la tradición del marxismo? El debate tenía que ver con algo que, digamos, más o menos es conocido, y es el problema de la revolución democrático-burguesa en el contexto de un Estado absolutista, el último Estado absolutista, zarista, y las tareas y la actitud y la conducta política del proletariado. Entonces, aquí ya tenemos una variante muy importante, y es que ya el marxismo ruso y las polémicas del marxismo ubican como sujeto de la hegemonía a una clase social. Ya no los estados, ¿cierto? Como aquellas entidades que según el idealismo son, digamos, sustantivas, ¿cierto? Por encima, pues, aparentemente de toda la sociedad, neutrales, etcétera, sino que aquí el sujeto ya empieza a considerarse el proletariado, una clase social. ¿Qué implicaba este ejercicio de la hegemonía? Implicaba la dirección del proceso revolucionario de esta revolución democrático-burguesa. Entonces, había una idea de disputar los alcances, ¿cierto? El horizonte, las medidas, las reformas, las instituciones y las clases y, digamos, partidos en ese proceso revolucionario, ¿cierto? Uno de los textos más importantes y más conocidos por todos es el de Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática de Lenin, ¿cierto? Lenin, como buen dialéctico marxista, recuerda que a pesar de ser una revolución democrático-burguesa, el proletariado debe dirigirla en alianza con los campesinos, medios y, digamos, pobres, el proletariado agrícola, etcétera. Y es un debate que se mantiene incluso hasta los primeros años de la Tercera Internacional. Esto es un debate que se mantiene y que ha sido, digamos, rico en toda la tradición del marxismo ruso. Es más, si ustedes revisan la literatura que Lenin escribió tan solo en 1917, en el periodo entre revoluciones, toda esa literatura está cargada de esa preocupación por la hegemonía que pueda ejercer el movimiento obrero y el movimiento socialista en otras capas sociales, en otras clases sociales que son aliadas o que pueden ser potencialmente aliadas. Pero esto además suponía otra perspectiva, y es la necesidad de llegar a unos acuerdos políticos, a una serie de alianzas y a una especie de sacrificios provisionales de ciertos intereses. El caso más conocido es el del programa agrario de la revolución bolchevique. Lenin en los congresos de la Internacional era bastante reiterativo, de la Tercera Internacional, en señalar que el bolchevismo después de la Revolución de Octubre adoptó el programa agrario en muchos aspectos de lo que se conocía como los eseristas, ¿cierto? Los socialistas revolucionarios. Y adoptaron ese programa agrario y no el programa agrario bolchevique, ¿cierto? Y eso les permitía no solo garantizar la alianza con esos sectores
populares, agrarios, sino además incorporarlos no en el sentido negativo, ¿cierto? No, sino de incorporarlos a la lucha política activa. Y aquí también vamos a ver algunas distinciones con Gramsci. Entonces, hegemonía tiene una larga tradición dentro del marxismo que no está exclusivamente en Italia. Y finalmente, la tercera aclaración, que fue con la que empezamos esta reflexión, es que en Gramsci no hay un solo concepto unívoco, homogéneo, definitivo de la hegemonía. Perriand, en su texto Las antinomias de Antonio Gramsci, que propone una tesis, que es una tesis que ha sido polemizada, que ha sido debatida, pero que personalmente a mí me parece que es una tesis admisible, reconoce como mínimo 3 acepciones distintas de la hegemonía en Gramsci. Como mínimo 3, pueden darse incluso más. Incluso si ustedes, si ustedes revisan los cuadernos de la cárcel, todas esas notas que Gramsci acumuló en prisión, se darán cuenta que Gramsci incluso también admite el concepto decimonónico de hegemonía, ¿cierto? Habla también de la hegemonía de los estados en el plano de la política internacional, sí, pero Gramsci le da un aspecto materialista y de clase a esa hegemonía, ¿cierto? Pero ahí se podría ser uno. Pero Perry Anderson dice, bueno, es que hay por lo menos 3. Vamos a tratar en esta aproximación de por lo menos exponer o, digamos, presentar uno, porque son bastante, digamos, ricos en contenido, herencia del marxismo ruso, y es la hegemonía en sentido de estrategia. Primer elemento, hegemonía como estrategia. ¿Estrategia de quién? De una clase, la clase obrera en Italia. Hay que tener clave varios elementos acá. Gramsci desarrolla y empieza a problematizar demasiado intensamente la idea de hegemonía a partir de lo que fueron las derrotas del movimiento obrero y del movimiento revolucionario en Europa Occidental desde 1919. Es decir, el programa, el plan de una revolución que se diera en Europa para que por fin, o digamos, para que lograra un poco acompañar y complementar la revolución de octubre, no se dio. Lo que hubo fue una derrota masiva general en todos los niveles en Europa y en distintas temporalidades, ¿no? Que, digamos, una de las más dramáticas se dieron en Italia, se dieron en Alemania, en España en 1939 con el triunfo final de Franco. Entonces, Gramsci es un autor que escribe de la derrota y en la derrota, pero promoviendo un pensamiento no derrotista. Esto también es importante, es decir, si bien Gramsci escribe desde la derrota y escribe por la derrota y escribe de la derrota, o sea, analiza por qué perdieron el proyecto, especialmente lo que se conoció en Italia como el bienio rojo, aquellos 2 años de consejos de fábrica, no es un pensamiento derrotista. De hecho, Gramsci por eso retoma el problema de la hegemonía como estrategia, porque trata de reactivar la iniciativa política, ¿cierto? La iniciativa de masas, la iniciativa revolucionaria. Así que, digamos, por eso es que Gramsci siempre tuvo que problematizar demasiado con algunas interpretaciones que se convirtieron en hegemónicas y dominantes en la Tercera Internacional, que posteriormente conoceríamos como el Diamat, ¿no? Porque Gramsci precisamente quería retomar esa idea del sujeto activo y esa filosofía marxista, esa filosofía de la praxis como acción política. Mientras que esas filosofías de la Segunda Internacional, del Diamat soviético, de ese manual de Bukharin, con el que Gramsci polemiza bastante, prácticamente dejaban postrado a los sujetos, los dejaban postrados al devenir allá del progreso, pero metafísico, allá al devenir de las fuerzas productivas, pero todo con una pasividad
impresionante del papel de la subjetividad, ¿no? El papel de la subjetividad. Entonces Gramsci retoma la idea de la estrategia del proletariado. ¿En qué consiste esta estrategia? Gramsci hace una distinción clara. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en las famosas tesis de Lyon, que son las tesis del Congreso, del tercer Congreso del Partido Comunista de Italia. Las pueden encontrar en la carta que Gramsci envía al Comité Central del Partido Comunista Soviético para recomendar o para tratar de evitar una ruptura entre Trotsky y Stalin. Y las pueden encontrar en varios fragmentos de los cuadernos. El cuaderno 13, por ejemplo, la pueden encontrar, el cuaderno 19. Y Gramsci hace una primera distinción: hegemonía versus dictadura, o hegemonía y dirección versus fuerza y represión. Entonces, aquí en esta primera noción de hegemonía, Gramsci, uno, reconoce y admite al sujeto llamado proletariado, y dos, hace una clara separación, una clara distinción metodológica y analítica, y aquí vamos a ver por qué esto es importante aclararlo, entre dirección, consenso, acuerdo, y fuerza, represión, lucha, confrontación. Entonces, hegemonía está, si se quiere, como antítesis, ¿cierto?, de la fuerza, de la confrontación directa. Esto supone que la hegemonía no se logró, en el balance que hace Gramsci, no se logró en el periodo del Bienio Rojo, no se logró en los consejos de fábrica, porque todo el Mezzogiorno, es decir, todo eso, ese sur italiano, en esa época Italia tenía, digamos, una formación socioeconómica bastante peculiar, ¿cierto? Y prácticamente se podía, digamos, geográficamente establecer un norte industrial desarrollado y un sur, digamos, más agrario, más clerical. No pocos elementos de capitalista, como Gramsci las llamaba, muy tolomaica del proletariado, frente a lograr ese consenso y esa falta de hegemonía que Gramsci llama la hegemonía cultural, que se tiene que lograr antes de la conquista del poder político, fue una de las causas de esa derrota que desencadenó inevitablemente en la detención de Gramsci, ¿cierto?, en noviembre del 1926. Entonces, digamos, aquí tenemos ya unas primeras distinciones, pero hay que aclarar otro elemento. La hegemonía no es una esencia metafísica. Ninguna clase social, ningún agente social, ningún sujeto está predestinadas a ejercer la hegemonía, o están ya digamos, arropadas de hegemonía, o nacieron siendo hegemónicas, ninguna. No es una esencia metafísica. Tampoco se puede entender como una substancialidad o como una superestructura solamente cultural. Ante todo, la hegemonía es un concepto materialista, ¿cierto?, de la acción y el ejercicio práctico, político e intelectual de las clases en lucha, de las clases en confrontación. Entonces, luego aporta otro elemento de la hegemonía en este primer sentido, que es una espacialidad nueva. Entonces, tenemos ya el sujeto, tenemos ya la conducta, tenemos ya el carácter estratégico para la revolución, ¿cierto?, para derrotar al fascismo y al capitalismo, y una idea de espacialidad. ¿Dónde? Y ahora es el dónde. Es donde, sin lugar a dudas, es toda esa espacialidad plebeya de organizaciones populares, de organizaciones sociales, la misma calle, en las manifestaciones, en las acciones políticas, en las protestas, que sea hoy, digamos, podemos mirar el tema virtual, por ejemplo, también cómo se disputa, pero algo que le quedó bastante claro es que la espacialidad
también tiene que ver con el problema de el poder y el órgano o los órganos de la nueva democracia socialista, que en la experiencia de Gramsci pudieron ser los consejos obreros. Esa espacialidad que supone que en este caso, en esta noción de hegemonía, esta hegemonía como alianza y dirección intelectual, política, cultural y moral del proletariado que se ejerce antes de la conquista del poder, también supone la necesidad de conformar órganos de poder distintos al parlamentarismo, distintos al parlamento, perdón, distintos a la institucionalidad establecida, distintos a la espacialidad propia del poder. Es decir, aquí ya hay una idea, digamos, una espacialidad totalmente distinta, totalmente, digamos, por fuera de ahí una noción muy leninista del doble poder, retomar ese esfuerzo. 25 propuso crear y conformar un antiparlamento y un proceso constituyente basado en ese antiparlamento y una asamblea nacional constituyente. Su propuesta, desgraciadamente, no fue aceptada ni por los socialistas ni por el Partido Comunista, dirigido, digamos, con una influencia muy fuerte de Amadeo Bordiga, un comunista, digamos, bastante sectario, aunque acertó en muchos de sus análisis. Entonces, aquí tenemos el tipo de relación que establece entre los agentes de la hegemonía. Y aquí es que hay que, ¿qué significa esto? Es una hegemonía que no se ejerce en el sentido de imponer una clase y una organización de clase las decisiones, las cosmovisiones del mundo, los programas, Lenin otra vez aceptando un programa agrario de otro partido, sino que hay cierta horizontalidad entre las clases oprimidas, explotadas, subalternas, ¿cierto? Ante todas esas subjetividades marginadas negativas. Entonces aquí ya hay una idea de horizontalidad. Esta es una distinción fundamental porque la hegemonía que ejerce la burguesía sobre toda la sociedad y sobre las clases aliadas en la dominación, pueden ser terratenientes. Creo que se cortó ahí, no sé, bueno, es un poco más vertical. ¿Cuál es el tipo de esta hegemonía? Dos tipos fundamentales. Esta primera hegemonía es una hegemonía deontológica. Es decir, es una hegemonía que tiene sino que se corta todavía o ya está andando. Hola, ahí volvió la conexión, volvió ya, digamos, la... Ya, perfecto. Bueno, que queden terratenientes, me dicen. Entonces, digamos, para distinguir la hegemonía horizontal del proletariado con todas las clases subalternas y todos los sectores sociales marginados, negativos, etcétera, la burguesía y su hegemonía, es decir, su hegemonía sobre toda la sociedad y su hegemonía sobre las clases aliadas en el gobierno, mantiene cierta relación de tipo vertical. Entonces, esto, digamos, lo veremos con más detalle. Pero por ahora vamos acá. ¿Y ahora cuál es el tipo? Voy a repetir para los que tal vez alcanzaron a escuchar esto. El tipo de hegemonía
de esta primera noción gramsciana, en tanto sujeto, proletariado como estrategia. Es un tipo deontológico, es decir, es un tipo ético de hegemonía, es un tipo de deber ser hegemónico, pero aquí hay que aclarar que no es un deber ser abstracto, no es una ética vaciada de contenido político y de clase. Gramsci, digamos, no tiene nada que ver con unas posturas abstractas, conceptuales, ni con una política abstracta, ¿cierto? Siempre está pendiente. Ahí en eso creo que Laclau y Chantal Mouffe como que patinaron un poco, ¿cierto? Una idea de hegemonía aclasista, que en Gramsci no se encuentra eso. Entonces es una hegemonía muy ética, pero con el contenido político, cultural e intelectual, digamos, permanente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta hegemonía los aliados para el proletariado son únicamente las clases subalternas. Mientras que, y esta es una distinción que hace Valentino Guerratana, que es el editor de las obras de la cárcel de Gramsci, de la edición crítica, ¿cierto? Porque saben que antes de esto hubo una edición temática, la edición crítica, que es la misma que también tenemos en español, aunque incompleta, pero es esta edición de los cuadernos. Digo incompleta porque en esta edición lamentablemente faltan 4 cuadernos, que son los cuadernos donde Gramsci hace todas las traducciones que desarrolló durante su periodo carcelario, traducciones de obras del alemán, muchas de ellas de Marx y Engels directamente, traducciones del ruso, traducciones del francés. Esos cuadernos no están en esta edición, pero sin embargo es una de las ediciones que por ahora más rica tenemos. Si Valentino Guerratana es el que hace esta distinción. Y el que dice, la hegemonía del proletariado solo permite una alianza con las clases subalternas. Es margen que la hegemonía de la burguesía Sí, dale, yo ahora se había parado la Hola. transmisión. Se ha parado ya. ¿En dónde quedé más o menos para no? Que la hegemonía de la burguesía. Bueno, entonces ya. Entonces esta hegemonía de la burguesía sí admite alianzas y apoyos de sectores sociales y de clases sociales que pueden ser o que son históricamente y teóricamente antagónicas. Precisamente parte del concepto de hegemonía en Gramsci de la burguesía es que reconoce que el consenso de los oprimidos es un consenso, digamos, de un tipo muy específico, una admisión a su gobierno, una admisión a ser dominados. Mientras que la hegemonía proletaria como alianza no permite ese tipo de aliados, no permite ese tipo de compañeros, digámoslo así, en el trasiego histórico de la lucha. Digamos, ahí hay un corte y una distinción fundamental que traza Valentino Guerratano. Otro elemento es el problema del tiempo. ¿En qué momento se ejerce la hegemonía del proletariado? Es que este es un elemento fundamental porque aquí Gramsci habla de una hegemonía antes de el derrocamiento del Estado. Es una hegemonía que se puede ejercer antes de este derrocamiento. ¿Qué significa este problema? Primero, esta hegemonía que se tiene que conquistar antes de no es la hegemonía sobre la sociedad en su conjunto. No es que el proletariado, esto digamos a esa parte de la discusión, y los sujetos o las subjetividades en las clases subalternas sean hegemónicas culturalmente antes de la conquista del poder o el, digamos, del derrocamiento del Estado capitalista,
porque por definición esto es imposible en esta etapa. El mismo Gramsci en varios aspectos de los cuadernos lo reconoce, dice que el problema esencial de la cultura solo se podrá desplegar en todas sus magnitudes y en todas sus dimensiones una vez se haya resuelto el problema del poder. Aquí el antes de supone que las clases deben ser hegemónicas de todos los grupos subalternos. Es decir, aquí no se está pensando que se puede ejercer una hegemonía sobre la burguesía antes de la conquista del poder. Y esto tiene consecuencias, y es que cierta interpretación eurocomunista, por ejemplo, digamos de la tradición socialdemócrata o el social liberal, al leer esta tesis así, este fundamento así, ¿qué decían? Listo, entonces, si logramos una hegemonía cultural sobre toda la sociedad, la hegemonía que en teoría ya existiría. Entonces se adaptan con reformas, con cambios, con maquillaje. Digamos, en efecto, la historia ha demostrado que ese camino no ha sido el que se ejerce antes, supone la conformación de un bloque histórico, o lo que en la de la nacional se llamó el que Gramsci reconoce, concreto, particular, concreto, todas esas clases materiales. Por eso es que no puede ser, ¿cierto? Y es el particular, el, lo que no es todavía, pero puede ser porque está contenido. Sí, estamos teniendo algunas dificultades técnicas con Yebrail. Pese a eso, aprovechamos para saludar a quienes a esta hora se van conectando. Esperemos pues un momento a que Yebrail retome la conexión con nosotros. Saludamos a esta hora al profesor Alejandro Blanco, a Santiago Vargas, Camilo Martínez, Oscar. Listo, ya retomamos con Yebrail. Sí, retomamos con Yebrail, se había cortado. Ya, listo. Sí, continúa. Decía que todo este proceso de alianzas, con estas temporalidades entre presente y futuro, ¿cierto? Para desencadenar lo que aún no es, derivan el bloque histórico. Y el bloque histórico hay que aclarar una consideración, y es que generalmente se destaca el bloque histórico como una amalgama de clases, una amalgama informe de múltiples clases o una amalgama más informe todavía de acuerdos políticos entre partidos para el escenario electoral. Y digamos, a veces uno encuentra, tenemos compañeros con los que uno discute y digamos, polemiza dentro del campo de la izquierda, que usan el concepto un poco ligeramente. Entonces, el bloque histórico, hagamos un gran acuerdo. El Deus ex machina preferido de los sectores alternativos, y a partir de eso, ¡pum!, bloque histórico, escenario electoral. En Gramsci la cosa no, por lo menos en Gramsci, no es tan así. Y es que este bloque histórico siempre supone precisamente, uno, la dirección estratégica de una clase, ¿cierto? Dos, es un bloque histórico, en el caso del bloque histórico socialista, un bloque histórico que está pensado y que existe y actúa para la gran política. Y yo ya había recomendado esa lectura. Es un fragmento muy, muy corto de las famosas notas de Gramsci sobre Maquiavelo, donde Gramsci, retomando una expresión, término que en realidad es de Friedrich Nietzsche, distingue entre gran política y pequeña política, ¿cierto? Entonces Gramsci dice, bueno, la pequeña política
es la política parlamentaria, es la política de los pasillos, del corrillo, de los burócratas, del funcionario, ¿cierto? Gramsci también Nietzsche también, digamos, mucho antes ya la había desarrollado en esos términos, más allá del bien y del mal, o Neke Homo. Y la gran política es la política y es la actitud que se piensa el rediseño, la destrucción y la reconstrucción de formas-estado. Esto, digamos, ya de plano supone una radical, digamos, distinción. Y en Gramsci, la pequeña política, además de eso, tiene una valoración, digamos, un poco despectiva y no significa tampoco en una clave lineal que de la pequeña política llegaremos a la gran política, sino que son formas de conducta totalmente opuestas. La pequeña política es bastante conservadora. Para ponerle solo un ejemplo, últimamente en ciertos partidos políticos, muchos de sus militantes han empezado a hacer carreras carreras académicas, que coloquialmente llaman lobismo. Y es maestrías, doctorados para aprender a hacer lobby político, para cuadrar el desayunito entre el senador y el ministro, que cuadrar la reunioncita, que cuadrar los acuerdos. Todo eso es, además de bastante conservador, pequeña política. Gramsci entiende el bloque histórico es para la gran política, para la destrucción y el rediseño de formas-estado, para la redirección integral, universal de la sociedad y para la consolidación de una hegemonía. Entonces, este es otro elemento. ¿Qué garantiza el bloque histórico? O digamos la consolidación plena del bloque histórico. Lo que Gramsci llama una cosmovisión o una visión del mundo. Y eso, la mejor preparada para hacer esa cosmovisión del mundo porque hace la crítica plena a la visión actual, es lo que él llama la filosofía de la praxis, ¿cierto? Y ahí entran a jugar en toda la teoría de Gramsci los intelectuales, intelectual orgánico, intelectual tradicional, ¿cierto? Que en el proceso histórico llegan a participar o no de la confrontación, pero que necesariamente pertenecen a las clases sociales o que son heredados de épocas históricas. Y aquí entra una estrategia que ha sido bastante polémica y bastante complicada, ¿no? Entonces, digamos, ya tenemos el bloque histórico, ¿cierto? Esa de concepción del mundo, ¿cierto? Y esa alianza estratégica socialista para la gran política con una filosofía de la praxis fuerte, ¿cierto? Que no puede, digamos, permitir otro tipo de alianzas por fuera del bloque escindido y que además tiene un criterio epistemológico diferente. Y es que la hegemonía acá es una hegemonía fundada en la verdad, mientras que la hegemonía de la burguesía es una hegemonía fundada en la mentira. Esto es fundamental porque en el marxismo se ha dado un debate y en los campos de la epistemología se han dado muchos debates sobre el relativismo epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si el marxismo admite que todas las saberes, todas las ideas, las teorías, las conmociones del mundo, etcétera, tienen un asidero material, ¿cierto? Tienen una raíz que no es una raíz material en abstracto, sino una raíz de clase, histórica, de conflicto, y que por tanto tiene ciertas parcialidades. Curiosamente, la del marxismo no hay un antagonismo, no hay una oposición en que su posición sea declaradamente de clase y su aspiración a la verdad. Entonces, esta hegemonía obrera, popular, subalterna, es una hegemonía que no entra en contradicción con la aspiración a la verdad, por comprensión de las relaciones sociales en el plano de la comprensión de las instituciones, que aún no es. Mientras que la burguesía basa su hegemonía a partir de la mentira, porque la burguesía no puede desnudar, no puede desmontar los resortes
y denunciar los resortes que sostienen su dominio. Digamos, es imposible, digamos, siempre en las crisis es normal, toda la burguesía va a apelar a abstractos, a abstracciones, a mentiras, a Bianca, ¿no? Es que hay que salvar, es que nosotros le hemos aportado mucho a Colombia. Eh, Siempre el recurso para la dominación será la mentira, digamos, la ficción. Entonces, aquí entra una estrategia que ha sido bastante polémica en el movimiento obrero, y es la estrategia entre guerra de posición y guerra de movimiento. Una estrategia y unos términos que Gramsci toma digamos, de la teoría y digamos, de la gramática militar, pero que tampoco es exclusiva de él, es decir, ya hay antecedentes en el movimiento socialista de ese tipo de debates. Y curiosamente, el antecedente más importante es el socialismo alemán de preguerra, anterior a la Primera Guerra Mundial. En ese debate fundamental, durísimo, en muchos momentos se trataban de lo peor entre Rosa Luxemburgo y Karl Kautsky. En la versión alemana, todo era estrategia de desgaste versus Rosa representante más y Kautsky, el representante también más importante de la estrategia del desgaste. En esa estrategia, pues, desgraciadamente, en ambos sentidos no derivó, mutó, y eso era algo que Rosa ya había anunciado, ya había advertido con mucha lucidez, muy irónica, se burlaba de Kautsky por su pretensión de construir el socialismo a partir de esa estrategia. Pero pues la de Rosa también, digamos, tuvo un desenlace que todos conocemos. Entonces, sí, porque Adolfo Sánchez Vázquez contra opone como estrategias. Y en Gramsci no es así. Entonces, ¿qué pasa? La de otra política no logramos la conquista del poder por las acciones que veníamos desencadenando, y por lo tanto hacer una este único incluía esta estrategia de guerra de posición, reconocía la sociedad y el Estado no existe capitalismo es fuerte, y que por tanto exige el segundo concepto que entiende la hegemonía. Y aquí ya, digamos, se quiere un ensanchamiento frente a la tradición el tema de la hegemonía ya no solo de la dominación, democracias representativas más o menos estables, con aparatos militares más o menos, digamos, profesionales, industrializados, etcétera, y con un capitalismo más desarrollado, pues de
es mucho más novedoso, mucho más rico para la marxista, que hasta cierto, que en esa época estaba de dominación. Entonces era una herramienta de las clases. Tenemos, digamos, dificultades de conexión. Ofrecemos excusas a quienes están conectados. Esperemos solicitarle quedaba solo en ese los sectores sociales de una herramienta, el martillo que pueda desconectar su cámara, en la idea de que se escuche un poco mejor por lo menos la parte final. Quien lo use. Lo mismo el Estado. Entonces el Estado es solo un instrumento. En que socialista. Las hegemonía sí. ya. Sí. Esperemos un poco que se pueda mejorar y hay la otros conexión de Gibrail. Esperemos, compañeros, un momento. Ofrecemos excusas por las dificultades de conectividad que se han tenido con el compañero Gibrail. Esperamos unos minutos mientras retomamos la conexión con él. Entendemos que sobre todo en la parte final de esta conversación alrededor de las aproximaciones al concepto de hegemonía en Gramsci, pues es de mucho interés para muchos de los compañeros que hasta ahora nos siguen. Esperemos unos cuantos momentos que pueda retomar Gibrail. Yo creo que ya lo tenemos nuevamente en pantalla. Gibrail se había cortado más o menos desde cuando hiciste referencia a la recepción de Sánchez Vázquez alrededor de sus lecturas en torno a Gramsci. Entonces te cedemos el espacio. Cualquier cosa está pendiente del chat interno. Entonces, continúa. El espacio es tuyo. ¿Ya me escuchan bien, sí? Sí, te escuchamos bien. O sea, quedé en lo de Sánchez Vázquez, ¿sí? Sí, en Sánchez Vázquez. Solicitan, aquí me escriben al interno que puedas, bueno, quizá entonces, en esta última etapa quitar la cámara, que quizá pueda facilitar un poco más el tema del audio para estos minutos finales del espacio. Bueno, vamos a ver si eso ayuda. Listo. Entonces, bueno, continuamos. Y ven que aquí entramos a una idea de estrategia que se distingue entre la guerra de posiciones y la guerra de movimientos. Lamentablemente, pues no sé si me alcanzaron a escuchar que ya venía esto de un debate en el socialismo alemán muy fuerte entre Rosa y Kautsky. No sé si sí, hasta esa parte se alcanzó a grabar, pero sí, hasta digamos, esa parte. La idea entre guerra de posición y guerra de movimiento ya supone este tránsito a la idea de hegemonía, ya no como estrategia solamente, sino como forma y mecanismo de dominación de la burguesía en Occidente, pero también, insisto, hay matices, es decir, se dice que hegemonía, dice Gramsci, es la que ejerce la sociedad civil como conducción y dominación ideológica, y la fuerza la ejerce el Estado y la sociedad política. Pero en otras partes, en otros fragmentos de los cuadernos, Gramsci dice que la hegemonía es una síntesis del dominio y del consenso, ¿cierto? De la dirección y de la fuerza. Entonces, ahí también hay que ubicar esos matices a la hora de lo que queramos entender.
Pero mientras tanto vamos con la segunda. Sociedad civil ejerce la dirección intelectual de toda la sociedad en favor de el dominio del capital. El Estado ejerce la fuerza. Este aspecto implicaba en Gramsci proponer una redirección de la estrategia y entrar a la idea de la estrategia de la guerra de posición, que se traduce como frente único. Pero esta guerra de posición en Gramsci nunca se contrapone, nunca se antagoniza, nunca se, digamos, se separa taxonómicamente de la guerra de movimiento, es decir, del derrocamiento final del Estado. Esto queda bastante claro en varios aspectos cuando Gramsci hace el análisis de la situación y la correlación de fuerzas, pero también en un famoso informe, famoso digo porque fue un informe muy impactante, que fue el informe de Athos Lisa, compañero de presidio de Gramsci, en donde él relata todas las charlas y las escuelas que Gramsci organizaba en la cárcel de Turín, en donde Gramsci admite que la última solución, la solución final al problema de la confrontación política entre las clases y de la hegemonía, se resuelve vía derrocamiento, es decir, vía lucha violenta y confrontación violenta para la conquista del poder. Sin embargo, hay unos momentos que hay que reconocer previamente, y es que la dominación burguesa moderna con su sociedad civil, es decir, con sus instituciones intermedias entre la estructura económica y el Estado o las instituciones privadas, ejercen un campo de fuerza importantísimo en el términos ideológicos y culturales. Hablemos, por ejemplo, de la industria cultural en términos de Horkheimer y Adorno. Hablemos de la iglesia, hablemos de las escuelas, ¿cierto? Hablemos de las agremiaciones de clases, de los partidos políticos. Todo ese andamiaje encapsula y atrapa a los individuos desde que nacen, ya están arrojados y ya están, digamos, comprometidos con una institución, unas reglas, una forma de funcionamiento, una jerarquía, ¿cierto? Digamos, en los hospitales y las clínicas. De la infancia más inmediata se incorporan, digamos, por la general, no, o sea, digamos, por común, a la familia, se incorporan a una familia, absorben y se les da una serie de valores, conductas en el colegio y así prácticamente hasta la muerte. Esta noción es también central porque problematiza un poco la idea de ciudadanías libres, problematiza un poco la idea de adquirir la libertad vía voto, vía elecciones, porque se mantiene y ahí hay una constante, una dominación y una hegemonía, es decir, una dirección cultural de la burguesía que logra encapsular, atrapar, diría María Antonieta Machiocchi, en una cárcel de 1000 ventanas. Entonces, claro, como son ventanas, no vemos los muros, pero igual es una cárcel, a los individuos desde el nacimiento hasta que mueren. Y aquí entra la pregunta fundamental, ¿cuál es el criterio específico del consenso moderno? Todas las historias, todas las épocas de la historia han tenido cierto consenso las clases dominantes respecto a las dominadas. Las dominadas han ejercido y han dado en ciertos momentos de la historia el consenso. Esto Gramsci muy claro, nunca hay una dominación puramente física y de fuerza. Pero ¿cuál es el criterio específico moderno? ¿Qué diferencia el consenso de hoy al consenso de 500 años, 1000 años, de otras formaciones sociales? Hay por lo menos dos nociones importantes. Perdón, tres. Una, la de Nikos Poulias, según la cual el consenso moderno burgués es un consenso racional secular, ¿cierto? No se basa tanto en una autoridad trascendente, sino en autoridades inmanentes, seculares, el Estado, las instituciones, los intelectuales. Ernst Mandel diría que también intervienen los factores tecnológicos,
¿cierto? Los factores técnicos y tecnológicos que florecen del campo de la estructura y del campo de la producción y el campo de la intelectualidad y de la ciencia, los saberes, y que participan de ese dominio. Es decir, ahí habría un poco la idea del fetichismo en Marx. Y Perry Anderson le da un tercer elemento, y es que es un consenso activo. Es decir, el fenómeno de las instituciones de la sociedad civil y de las instituciones de la democracia representativa generan un consenso activo en las masas, generan un consenso activo en la población, porque éstas creen, es decir, caen en una ilusión, creen en su soberanía, creen que ellos ejercen el acto político, cuando en realidad lo que hacen es enajenarlo, cuando lo que hay es en realidad una enajenación, una pérdida, una transmisión de poder político. Pero en esa creencia, pues entra otro factor, y es que las personas creen que en efecto es la democracia, es la forma genuina en la que esas personas están representadas, en las que ellas participan de la política. Entonces, finalmente en esa doble estrategia hay que tener en claro algo. Gramsci es muy, muy dialéctico, y estas dos estrategias no se contraponen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, el dominio del consenso está siempre acompañado del factor, digamos, decisivo, como lo llama Gramsci, fuerza. Y el factor fuerza, el dominio militar, policíaco, paramilitar, el del SMAT, etcétera, de las instituciones represivas, también requiere cierto consenso, es decir, requiere cierta legitimación del ejercicio de la violencia oficial del Estado. Entonces, digamos, ya uno empieza a ver que no son absolutos, y viceversa. Toda praxis popular que genere hegemonía en los sectores subalternos es una praxis que genera hegemonía no en el vacío, sino que la genera en el contexto de la lucha de clases y de la confrontación. Entonces, aquí, digamos, el principio dialéctico fundamental es que todo principio se convierte en supuesto cuando se desarrolla, es decir, la guerra de posiciones, este frente único como alianzas, reganancia de ideología, desarrollo cultural, hegemonía cultural, una ética militante, se da en el contexto y se da emparejada o simultáneamente con la confrontación de clase, con lo que podría llamar uno, digamos ya, la confrontación con el poder. Entonces aquí ya uno vería que la guerra de posición tampoco puede entenderse solamente como posicionar cuadros en las instituciones del Estado, con posicionar funcionarios, militantes de izquierda, etcétera. No es solo eso, no se puede reducir la guerra de posición a eso, porque, digamos, se pierde algo que es fundamental, y es que el Estado moderno, el Estado capitalista, es toda una unidad estructural, y esa unidad estructural no se rompe y no se transforma mediante ese elemento progresivo ad infinitum, pues, de posicionamiento. Entonces, digamos, uno puede ver que esa guerra de posición, cuando se afirma plenamente, es decir, cuando logra generar esa hegemonía, se convierte en su opuesto, es decir, una guerra de movimiento, y viceversa. Entonces, ese aspecto político de la dominación hegemónica tiene su consenso, o sea, se convierte en su opuesto. Y dos, no se puede olvidar, y yo creo que con esto voy a ir cerrando, no se puede olvidar que en el Estado capitalista la forma de dominación nunca es o esta o aquella de manera absoluta, insisto. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre en los momentos de crisis, siempre en los momentos, digamos, más críticos de la confrontación de clases, la centralidad o la gravedad, el punto gravitacional del ejercicio de dominación de clase, se va a trasladar de los aparatos de consenso de la sociedad civil o del Estado, parlamento, instituciones, se va a trasladar al aparato militar.
al aparato de la fuerza. Y eso es una necesidad que Gramsci siempre veía en cualquier ejercicio de dominación política de los estados capitalistas modernos. Por eso es que él siempre asumió de manera muy estoica su detención. Gramsci nunca vio su detención como un castigo divino, como una desgracia, nunca se martirizó. Simplemente vio que era una respuesta lógica necesaria ante la derrota del proyecto comunista y ante, digamos, el triunfo del movimiento fascista. Entonces, esto es importante porque hoy en las movilizaciones o crisis, la experiencia del año pasado del paro en Chile, en Colombia, en Ecuador, deberían darnos herramientas y elementos para comprender que es necesario el ejercicio de la fuerza y es necesario esa redirección al aparato represivo para que el capital pueda mantener su ejercicio. En eso Gramsci siempre fue bastante claro y bastante de cerrar en estas distinciones de la hegemonía, recordando que Gramsci admite también que las instituciones de Estado ejercen hegemonía, las instituciones parlamentarias también ejercen consenso, y que todo esto supone, digamos, un entramado y una comprensión bastante nueva de la dominación de clase, ya no solo unilineal, no solo monolítica, no solo fuerza, sino que está, digamos, configurada por todos estos aspectos. Un caso, digamos, para poner un ejemplo y con esto cerrar, la fórmula mocusiana. Mocus es un intelectual es pro-establishment total de la cultura ciudadana y es una forma de disciplinamiento, es una forma de consolidar y mantener ese ejercicio mediante el consenso, mediante, digamos, la garantía de la disciplina social, y es algo que se absorbe, es algo que se reproduce, digamos, fácilmente. Entonces, yo, digamos, por ahora cerraría en esta primera instancia un poco en esta presentación sobre la hegemonía y agradezco, pues, digamos, la atención que está dando, las dificultades técnicas. Espero que no haya sido bastante grave. Le agradecemos el espacio que Gibrail ha tenido a bien acompañarnos. Importantes sus reflexiones en torno a el concepto de hegemonía y todo lo que esto, digamos, implica, sobre todo en el despliegue de la disputa política en la hora presente. Creo que han sido bastante significativos sus aportes y estamos también, pues, invitando a todos los que nos acompañan a esta hora a que envíen sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones a propósito de la intervención, pues, que acaba de realizar Gibrail. Entonces, esperamos unos cuantos segundos que se nos coloquen las preguntas en pantalla para poder compartirla. Bien, tenemos entonces la primera pregunta. Julián Chobasurto nos dice: gracias por el espacio, quisiera hacer una pregunta. Si lo cultural es un aspecto central en la disputa, hegemonía versus contrahegemonía, hablar de lo contracultural no sería una visión errada de dicha disputa. Lo cultural como construcción humana no sería un terreno de disputa. Entonces, y ahora. Ya, importante pregunta, importante porque hay que aclarar que en Gramsci el problema de la cultura es central. Primero, en efecto, aquí Gramsci no establece un plano, si se quiere, universal, abstracto,
de la cultura, es decir, si bien la cultura es un desarrollo general de la humanidad, también es una cultura que ha estado, digamos, integrada por una confrontación, ¿cierto? Una de sus diferencias, una de sus críticas fuertes a Benedetto Croce es justamente el hecho de que él ve el desarrollo de la humanidad únicamente como el desarrollo de la ética, de la moral y de las ideas políticas y de las formas políticas. Benedetto Croce, como buen idealista hegeliano, reproduce un poco esa idea. Entonces Gramsci aquí ve ese elemento. Entonces, cuando reconoce la idea de que la cultura tenía ese contenido, digamos, mundano, ese contenido de lodazal, ¿cierto? Ya la cultura pierde un poco esa aurea, pues. Eh, Gramsci también dice, bueno, pero la cultura también supone dar y dotar o desarrollar la conciencia de clase. Aquí coincide Gramsci mucho con George Lukács. Hay un texto fundamental, bueno, hay varios, ¿no? Uno de Michel Lobby, que se llama El marxismo olvidado, donde él ubica esas coincidencias entre Gramsci y Lukács. El otro puede ser consideraciones sobre el marxismo occidental. Es que toman esa cultura popular, ese cultivo de toda una serie de valores y cosmovisiones que se dan en la confrontación política, tienen que conducir a la idea de conciencia de clase, es decir, a la comprensión por parte de las clases subalternas y de los sujetos de su lugar específico en el proceso social, en el proceso político, ¿cierto? A ver, la comprensión de ese elemento y a actuar conforme a ello. Ahora bien, hay un elemento central en la dialéctica y es que esto no supone, y en Gramsci jamás supone, desechar o destruir el proyecto y toda la herencia cultural humana. Eso es un debate que tiene muy fuerte con Bukharin, porque Bukharin siempre en su manual de ensayo sobre sociología y materialismo, Bukharin siempre despreció las filosofías premarxistas, reduciéndolas a mera ideología o a simple estupidez, locura. Entonces, Gramsci precisamente lo que le dice es que lo que hace el marxismo y el concepto de Aufheben es reconocer, recoger y superar en un nuevo estadio el problema cultural. Entonces, ¿en qué radicaría la disputa? Uno, ese problema en la cultura como problema de formación de la conciencia. Dos, como conflicto de clase y como disputa, ¿sí? Tres. Y tres, como supresión de su aspecto privilegiado, porque aquí también hay que tener otro elemento clave y es que los más altos y los más genuinos desarrollos de la cultura de la humanidad hoy son patrimonio privilegiado, hoy son además de convertirse casi que en mercancías, de hecho en varios aspectos son mercancías, son reservados a una clase. Por eso es que Gramsci también siempre dice que la tarea de la filosofía de la praxis no es estancar a los sectores sociales subalternos en su sentido común primitivo, sino elevarlos al nivel de todo ese desarrollo cultural. Entonces está esa dialéctica, claro, recoger y disputar todos los avances, todo el desarrollo cultural de la humanidad, pero a la vez reconocer que es un proceso que tiene lucha, que se tiene que superar, que se tiene que abandonar o suprimir el carácter de privilegio y que también tienen que darse nuevos desarrollos culturales, nuevos desarrollos o nuevas perspectivas de la cultura. Y en eso Gramsci siempre ha sido bastante, muy cercano, Cosica ha sido muy cercano a Gramsci, perdón, en el aspecto superior de la cultura popular, ¿cierto? En esa nueva forma ahí digamos, de nuevo mundo, en ese germen que está todavía ahí en latencia, pero que puede sin lugar a dudas forjar una nueva idea de cultura no privada, no egoísta, no marcada sobre la división absoluta entre trabajo intelectual y trabajo manual. ¿Viste?
Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Santiago Vargas. Dice, la obra de Gramsci es aforística en razón de su presidio. Ante esta situación, ¿cómo empezar a leerlo? Y en relación al historicismo en la obra de Gramsci, ¿cuáles son las consecuencias de este en su pensar? Bueno, excelente, me gustó mucho esta pregunta porque justo estaba en una lectura de Christine Buschig-Glucksmann. Ella, al decir que Gramsci, pues digamos, esta obra monumental de los cuadernos, como muy bien lo reconoces, aforística, y no tiene una continuidad, ni tiene, digamos, todo un corpus sistemático, ni digamos, un debate sobre si hay una teoría. Ella propone esta siguiente respuesta, digamos, como para eh, revisarla, porque es difícil establecer de manera a priorística o de manera, digamos, a rajatabla, digámoslo así, o digamos, doctrinaria, un cómo empezar. También depende de muchos de los proyectos de investigación que se tenga a propósito de Gramsci, de los intereses. Ella propone una idea que, digamos, los cuadernos y la obra de Gramsci. Así que eso, digamos que también da un poco esa idea de, bueno, Gramsci lo podemos iniciar, la de los cuadernos, porque digamos, antes de eso la obra de Gramsci era un poco más ordenada, toda la obra que es en l'Ordine Novo, todos sus escritos que están, por ejemplo, en Bajo la Mole o en Sobre el Fascismo, en esos compilados, los que ya les expliqué sobre las tesis de Lyon, etcétera. Pero en la cárcel, digamos, estaría como se diría un poco de una infinidad de entradas. Entonces, digamos, no hay una receta, no hay una regla de cómo empezar. Digamos, si tú quieres hacer un estudio cronológico y un desarrollo, digamos, más o menos de progresivo de cómo fue evolucionando, mutando el pensamiento de Gramsci desde que lo apresaron y desde que lo dejaron escribir. Saben que Gramsci duró 3 años en la cárcel sin escribir, solo hasta el 29 le dan ese permiso. Mientras tanto, solo escribía cartas, y ahí están las cartas desde la cárcel muy valiosas también. Pues esa podría ser una entrada. Entonces, bueno, empiezo por el cuaderno 1, pero digamos, a mí me gusta mucho esa idea, ¿no? Es un espacio tabulado. Ahora, el historicismo es fundamental porque el debate de Gramsci con la tradición del marxismo, digamos, el marxismo soviético, es un marxismo que perdió, uno, la centralidad del sujeto en el proceso histórico. Dos, hizo un corte casi que de entidades sustantivas entre materialismo dialéctico y materialismo histórico, cosa que Gramsci nunca compartió. Y tres, entonces, digamos, hicieron de la realidad una ontología sin sujeto. Y era la subjetividad una pura pasividad receptiva, ¿cierto? De heridas sensoriales. Entonces, el mundo real existe, es una realidad objetiva de suyo, cuestionable y solo nos hiere los sentidos, la sensoriedad, la sensualidad, y a partir de eso simplemente nosotros hacemos un reflejo intelectual. Que Gramsci incluso dice que eso no tiene nada de diferencia con el cristianismo, por ejemplo, que también reconoce que el objetivo existe en tanto y solo sí historia. Y la historia es sí, solo sí, realidad humana, producto de la praxis colectiva, producto de la praxis, una praxis que también ha estado mediada por conflictos, ideas, contradicciones. Entonces, el historicismo absoluto de Gramsci supone que toda realidad es historia. Entonces, aquí él retoma mucho esa idea dialéctica del marxismo, según la cual todo es un resultado de una práctica anterior y todo podrá ser mutado o, digamos, transformado producto de una práctica
digamos, posterior opuesta que supere todas estas condiciones. Entonces, digamos, ese historicismo absoluto, poco radical de Gramsci, es que no se puede ubicar un principio por fuera de la historia. No se puede ubicar un principio por fuera de, sino todo ese desarrollo. Y eso implica precisamente, uno, reconocer la posibilidad de la transformación del mundo, ¿cierto? En tanto que el Estado moderno, sus instituciones, sus aparatos de hegemonía, como él los llama en el cuaderno 1, no son eternos, no son inmutables y no son, insisto, no son entidades sustantivas, son siempre mutables. Entonces, digamos, esto quiero insistir, está en el marco de ese debate con el materialismo vulgar soviético, que hizo de la historia simplemente el desarrollo de conceptos abstractos, fuerzas productivas desarrolladas, relaciones de producción. Y así se desarrollaba la historia, pero el sujeto quedaba ausente, el sujeto era una especie pues de esclavo de toda esa serie de, sin ninguna posibilidad de actividad, o sea, olvidaron ese principio de Marx con el cual los hombres hacen la historia en circunstancias no elegidas por ellos. Bien, Gebrail. Bueno, seguimos saludando a todos los que se conectan a esta hora al espacio de teoría de crítica en comuna. Seguimos con la pregunta de Fausto Tobar Vargas, que es la última de nuestro espacio. ¿Qué contraste presenta la cultura revolucionaria, como se expresa en el caso de Cuba y en los principios de la revolución bolchevique, a la revolución cultural de China? Pregunta bastante interesante. Saludos a Fausto en el departamento del Huila. Gebrail. Fundamental. ¿Me escuchan? Adelante. Bueno. Ya. Bueno, es una pregunta interesante porque, digamos, habría que mirar terminológicamente, ¿cierto? Los símiles de la expresión revolución cultural, pero también digamos, las intenciones que tenía digamos, esa gran revolución china, distinta a, digamos, la experiencia un poco de Cuba y la Unión Soviética. Va a poner, por ejemplo, solo un ejemplo y es el caso del realismo socialista o del realismo soviético en el campo del arte. Y de hecho, toda esa imposición de la idea según la cual toda cultura burguesa es falsa, es no solo falsa, sino que es necesariamente dominante y opresiva. Entonces, digamos, en el caso de la revolución cultural china, que sus resultados fueron en el desarrollo fueron, digamos, negativos, una hambruna impresionante. Otro caso fundamental es el que podemos tener con Pol Pot, ¿cierto? Y su idea de destruir las ciudades como resabio de la modernidad burguesa, ¿cierto? Entonces, y la idea, digamos, del realismo soviético, yo ahí, digamos, trazaría una crítica un poco de esa experiencia, y es que el realismo soviético únicamente admitía como arte verdadero y como cultura verdadera aquel que reflejaba de manera, pues lo que ellos consideraban genuina, prístina y casi que absolutamente desprovista digamos, de mediaciones o intermediaciones ideológicas, el mundo real. Entonces, esto supuso, digamos, primero, una castración fundamental del problema de la cultura. Ustedes saben que hubo muchos debates y muchas críticas y muchas rupturas entre lo que se conoció, por ejemplo, el movimiento del surrealismo y toda esta tradición cultural del surrealismo, en gran parte compuesta por revolucionarios, y toda esta idea del socialismo, del realismo socialista.
Pero por otro lado, bueno, entonces Cuba, el problema de la cultura cubana, que ha sido, digamos, de una u otra manera en la revolución de Cuba, un destacado proceso de, digamos, alfabetización impresionante, cosa, digamos, todavía hoy envidiable para todas estas grandes potencias imperialistas, pero también con una idea de una, digamos, una consolidación de un principio casi que rector de todo el proceso, precisamente que no es accidental, que no es contingente, sino que se volvió necesario, se volvió universal y que se volvió casi un escenario de disputa general con el mundo occidental capitalista, y es, por ejemplo, el papel de la solidaridad, el papel de esa solidaridad que se expresa de manera bastante diáfana y bastante rica en las misiones médicas. Las misiones médicas cubanas, que hoy nuevamente adquieren gran relevancia, no como una simple carta de presentación de un Estado, sino como una exposición antagónica y contradictoria de dos tipos de civilización totalmente contrapuestos. Entonces, digamos, aquí vuelve y juega el problema de la dialéctica, es decir, cómo retomar y cómo superar los desarrollos de la cultura tradicional de la humanidad, que también, como todo, como diría Benjamin, son también documentos, todo documento de cultura también es un documento de barbarie, pero siempre en clave nunca, digamos, fundamentalista, de suprimir o imponer cánones de cultura. Ustedes saben que la Unión Soviética también lo hizo de manera radical con el periodo stalinista, ¿no? Y es que impuso un canon de cultura exclusivo y, digamos, obligatorio para el proletariado mundial, cosa que, digamos, no iba en el sentido ni en la propuesta de Gramsci de una hegemonía cultural de clase nacional popular. De hecho, ahí Gramsci usa un concepto bastante interesante, y es que tiene que ser una hegemonía cultural de tipo nacional popular y no simplemente una hegemonía, digamos, doctrinaria impuesta por una internacional. Ibrahim, las respuestas a las preguntas de quienes hoy se han sumado a esta transmisión de Comuna de Teoría Crítica, nos da la oportunidad también para agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy a Yebrail. Y bueno, este espacio, como ya lo anotábamos al inicio del inicio de la conferencia, se realiza en función de poder abrir escenarios para la discusión, para la reflexión, para la formación política, y qué mejor que hablar de los aportes teóricos y las elaboraciones que ha construido Antonio Gramsci en el marco de la necesaria combinación o conjugación de la acción teórica o de la teoría con la acción política, en eso que se conoce, como ya lo notaba Yebrail, como filosofía de la praxis, en la idea también de poder construir mundos posibles. Finalmente, pues anunciamos que nuestra próxima jornada se va a desarrollar el día martes de la próxima semana. Vamos a desarrollar una sesión dedicada al análisis de la crisis de la hegemonía, pensamiento de ruptura y clases subalternas en Antonio Gramsci. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al profesor Miguel Ángel Herrera Segaib, profesor de la Universidad Nacional, un estudioso pues de la obra de Gramsci. Y bueno, les invitamos a que se sigan vinculando a este espacio como una de teoría crítica, que es un escenario abierto, en construcción permanente, y sobre todo en función también de desde la reflexión, desde la teoría y desde las elaboraciones, aportar a la acción política que pueda transformar el mundo en función también de lograr esa emancipación humana que con tanta insistencia planteaba Marx. Bien,
Yebrail, te cedemos el espacio para que puedas darle a quienes nos han acompañado el día de hoy, pues el agradecimiento y las palabras finales de despedida. Bueno, primero agradecer de corazón a Comuna TV Crítica por la invitación, felicitar por este espacio que ya llevan desarrollando desde ya hay bastante tiempo, una iniciativa fundamental, importante, especialmente en tiempos donde el desprecio también a la labor teórica en nombre de cierto practicismo y de cierto pragmatismo está casi que imponiéndose. Entonces, digamos, siempre será fundamental y en clave de Gramsci siempre será fundamental retomar el estudio, el debate, la crítica, ¿cierto? La reflexión teórica, darle espacio y oportunidad a esa actividad que sin la cual sería impensable siquiera la transformación. Por eso es que, digamos, en Gramsci digamos, sería yo creo que el mensaje fundamental de este estoico, de este hombre gigante, ¿cierto? Que logró poner casi que patas arriba a una dictadura, el pesimismo de la inteligencia, ¿cierto? Sin esa labor teórica para enfrentar y, digamos, comprender de manera más objetiva y, digamos, pesimista, si se quiere, mesurada del mundo, pero ese optimismo inquebrantable de la voluntad, digamos, un Gramsci no domesticable, no domesticado, una voluntad, digamos, de férrea, de compromiso con, digamos, con las clases subalternas, con todo este sector que es importante. Entonces, digamos, nada, agradecerles que hayan podido acompañar este espacio y espero que se siga desplegando mucho más y más iniciativas en clave de transformar la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Yebrail. Bueno, muy buenas noches para todos y todas.